Voy a comenzar presentándoles a nuestro último invitado especial y quien va a cerrar este ciclo, ¿no? De conferencias Arqueología y Alimentación. Entonces, bueno, es el doctor Emanuel Márquez Lorenzo. Él es doctor en Arqueología con mención honorífica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En el año 2022 obtuvo el Premio Nacional Anastasio Sarabia de Historia Regional Mexicana en la categoría de Mejor Investigación Profesional y en Veracruz el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en la categoría de Humanidades y Ciencias de la Conducta. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el Padrón Veracruzano de Investigadores y la Sociedad Numismática de México, que fue una de las organizadoras de este ciclo de conferencias que tuvimos. Fue perito judicial autorizado por el Poder Judicial de la Federación para el periodo 2022-2025 y miembro fundador y director general de Asociación Numismática de Jalapa, ANUMSHA AC, que está prescrita al RENIECID y desde el 2018 pues es profesor investigador de tiempo completo del Centro Universitario del Norte. Ha sido docente de nivel maestría en el Centro Universitario de Tonalá y el Centro Universitario del Norte y de la licenciatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también de la Universidad Veracruzana, de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y del Centro Universitario del Norte. Es autor de 2 libros, tiene algunos artículos científicos publicados que están indexados, capítulos de libros, artículos de divulgación, ha dado conferencias magistrales, varias ponencias en eventos nacionales e internacionales y bueno, también ha sido director de tesis de grado y de posgrado. Bienvenido, doctor Emanuel. Muchas gracias por la invitación para cerrar este ciclo de conferencias. De verdad, Fanny, pues gracias nuevamente. Estamos muy contentos, ¿no? En que se haya podido llevar a cabo esta actividad. Te dejo la palabra, Emanuel, para que nos comentes, ¿no? Y nos puedas dar como este panorama general, ¿no? De este tema. Bueno, mi interés en los insectos comestibles viene de antaño. Fíjense que por ahí de cuarto de primaria tuve oportunidad de tener mucho contacto con una biblioteca en mi ciudad natal, en Martínez de la Torre, Veracruz, y era lector de una revista llamada Chispa, que era una revista científica que se editó en los ochentas. Entonces, en algún momento me surgió la curiosidad por este tema de insectos comestibles debido a que había un concurso dentro de la revista Chispa en el cual mencionaba eh, qué íbamos a comer en el futuro, ¿no? Yo ingenuamente mandé mi carta, a pesar de que la revista ya no se editaba en el 1996 por ahí, pero bueno, ese es un antecedente importante. El otro es que con el paso de los años he tenido oportunidad de vivir en diversas zonas del país, especialmente en Veracruz, y me he dado cuenta que la gastronomía es un aspecto sumamente importante de considerar a la hora de tratar con otras sociedades, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a partir de la definición y características de lo que son los insectos. Su nombre tiene origen en el latín insectum y proviene del griego entomon, que significa incisión o sección, referente a las marcas de división del cuerpo. Las características de los insectos son las siguientes: tienen respiración traqueal, su cuerpo se divide en cabeza, tórax y abdomen, muestran un par de antenas y 3 pares de patas, tienen en su mayoría 1 o 2 pares de alas y algo muy importante también es que sufren de metamorfosis al desarrollarse. De acuerdo con Ramos Elorduy, que es una gran investigadora del tema de la entomofagia en México, es decir, la comestibilidad de insectos, cuando nosotros hablamos sobre insectos, involucra referirnos a aquellos que no son conocidos, lo cual genera diversos grados de limitación en aspectos sobre su consumo, debido especialmente a que desconocemos que pueden comerse
a que puede generarnos también sentimientos de vergüenza en el caso de migrantes, cuando hay personas que en su pueblo practicaban la entomofagia, migran a la ciudad y ven esta forma despectiva en la cual las personas de ciudad ven su alimentación, la falta de especímenes adecuados, cuando uno también migra, pues las especies varían de región a región. Vamos a ver por ahí algunos aspectos. Se asocian también a aspectos nocivos y nos generan repugnancia, porque esta es la idea que nos ha vendido Occidente en relación a los insectos, ¿no? Que son plagas, que hay que combatirlos, que generan enfermedades, etcétera. Y también un total desconocimiento en relación con sus beneficios y propiedades, que créanme, son muchísimas. Aún así, los insectos se relacionan con especies como camarones, cangrejos, jaivas o langostas y pertenecen al mismo filum, es decir, artrópoda del subfilum Mandibulata, clase insecta. Son costosos y tienen buen sabor. De hecho, aunque nosotros pensemos que no consumimos insectos, sí lo hacemos. Si nosotros consumimos alimentos procesados, enlatados o empaquetados, en las fábricas se permite un cierto porcentaje de presencia de insectos, de larvas o de huevecillos, de acuerdo con la FDA. Esta es una nota, por ejemplo, que salió en 2019, donde se mencionan todos aquellos organismos que están presentes de manera legal dentro de nuestros alimentos. Aquí tenemos algunos de las especies más consumidas en México de acuerdo con su orden y también su distribución por estado. Por ejemplo, vamos a notar en la tabla 1, tomada de Ramos Elorduy, que los escarabajos son la especie más consumida. Hay 122 especies de escarabajos que se consumen. Avispas y hormigas son 117, chinches son 92, chapulines son 83, mariposas 55, cigarras y membrácidos 38 y así sucesivamente. Esto también hay que considerar algo muy relevante. El insecto se consume en diferentes etapas de su vida, especialmente en la etapa de larva y en la etapa de pupa. Es muy raro que se consuma la especie en estado adulto, a excepción del caso de los chapulines. En la cuestión por estado, por ejemplo, los estados que más consumen insectos, más de 100 especies, por ejemplo, son el Estado de México, que consumen 160 especies, Chiapas con 155, Hidalgo con 145, Oaxaca con 134 y Veracruz con 119. Muy contrario a estos estados, tenemos casos como los de Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León y Durango, cuyos casos son menores al consumo de 10 especies. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la herencia de las tradiciones culturales mesoamericanas también están restringidas conforme al proceso de mestizaje que se dio durante la colonia y que pervive hasta nuestros días. En los estados del sureste, este mestizaje ha tenido mayor presencia, mientras que en los estados del norte ha habido más una distinción entre mestizos originarios europeos y en relación con los indígenas. El consumo de especies entre grupos indígenas varía también. Por ejemplo, vamos a ver que el grupo Nahua consume al menos 373 especies, los otomíes 335, zapotecos 295, mixtecos 230, mayas 227 y totonacos 160. ¿Qué variables se consideran al estudiar aspectos relacionados con entomofagia? Bueno, los ecosistemas, la época del año en la cual se recolectan, la abundancia de la especie, que tiene también un aspecto de ecosostenibilidad, y la falta de dominio de la lengua o traductores. Cuando se hace investigación de campo, pues hay que dominar la lengua de los entrevistados o contar con un traductor, la participación en campo, la experiencia y las condiciones ambientales. Las temporadas, aquí vemos un ejemplo de las temporadas de recolección de insectos más populares comercial y gastronómicamente, tomadas de un trabajo de Ambrosio. Si, por ejemplo, nosotros vamos a consumir escamoles, vamos a ver aquí en la gráfica
que el momento cúspide para consumir escamoles es en abril. Justo si quieren comer escamoles, ahora es cuando hacerlo. Y aquí también vemos otros ejemplos de especies consumidas. Por ejemplo, el gusano blanco, que es la línea café, nos va a marcar que los momentos ideales para consumirlo son en marzo, en julio y en octubre. En el caso de los jumiles sería, por ejemplo, en diciembre. En el caso de los chapulines sería en septiembre y octubre. En este momento de la vida en la cual la entomofagia no es una práctica muy común, no tenemos un problema de ecosostenibilidad, pero si la entomofagia tuviera una repercusión cotidiana, sí tendríamos, por ejemplo, en algún momento un problema para establecer vedas en la captura de insectos. Fuentes para el análisis en la cuestión arqueológica. Bueno, hay que identificar macrorestos. De hecho, en arqueología prácticamente no se ha hecho nada en relación con la entomofagia. Identificar microrestos, analizar representaciones y analizar fuentes documentales del siglo XVI. Esta, por ejemplo, es una imagen de Teotihuacán, como todos sabemos, pues fue la gran urbe mesoamericana que se estableció en el Valle de México en el periodo clásico entre el 150, 200 al 600 después de Cristo, y que seguramente en Teotihuacán, a través del establecimiento de barrios de muchas poblaciones foráneas de Mesoamérica, se permitió un intercambio intenso de conocimientos en torno a las especies que debían ser consumidas. Un ejemplo de hallazgos que sí se han realizado en relación con fauna extranjera, por ejemplo, es uno que se realizó en Templo Mayor en 2020, donde a través del análisis de muestras de polvo se encontraron espículas de pepinos de mar. Algunas fuentes documentales relevantes es sin duda alguna el Códice Florentino, en el cual vamos a encontrar referencias a muchísima fauna nativa de Mesoamérica. No estamos aquí hablando particularmente de insectos, pero estamos introduciéndonos con los casos de crustáceos decápodos. El Códice Florentino, por ejemplo, menciona específicamente que hay unos animalejos del agua que se llaman acocili o actualmente denominados acociles, son estos que vemos aquí. Son casi como camarones, tienen la cabeza como langostas, son pardillos y cuando los cuecen páranse colorados como camarones. Son de comer cocidos y también tostados. Una especie similar que actualmente está en peligro de extinción son las acamayas, referidas también al Códice Florentino. Se menciona que los camarones buenos críanse en la mar y en ríos grandes y en los manantiales de los ríos. Son mayores que los camarones de por acá, son colorados y muy sabrosos. Y otra especie similar serían los famosos burritos, que todavía se les encuentra también en algunos ríos de temporal en varias partes del país. Ya introduciéndonos al tema de los insectos, vamos a ver mencionadas las larvas de libélula de la especie Odonata aeshnidae, llamadas libélulas o padrecitos, y que particularmente se consumen en Sonora. Se menciona en el Códice Florentino que hay otro animalejo en el agua que se llama Anenestli. Si nosotros analizáramos la palabra en náhuatl, nos daríamos cuenta que Anenestli significa lengua de agua, es decir, por la forma que adquiere la larva dentro de su hábitat. Es larguillo y redondo, tiene manos y pies y tiene ancha la cabeza. Es pardillo, son de comer, vuélvese a aquellos coquillos que tienen cuatro alas y vuelan y llaman los cavillanes en Castilla. Otra especie que es muy popular y que seguramente todos han escuchado en relación con los insectos son los llamados axayácatl o pulgón o chinche de agua o aguautle, que es la especie Coríxida axayácatl. Estos se consumen en el Estado de México, en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Michoacán. Aquí algo muy importante, podemos de repente pensar que algunas especies solamente existen en ciertos estados y que cuando nosotros la encontramos en otros estados no son comestibles. A mí me pasó justamente eso aquí en Jalisco.
Cuando salen las chicatanas, yo le comentaba a algunos compañeros, ¿por qué no comen chicatanas? No es que las de aquí no se comen. ¿Cómo no se van a comer siendo la misma especie, no? Quizá cambia un poco el sabor debido a que las condiciones ambientales son distintas, pero siendo la misma especie, es perfectamente comestible. Se menciona en el Códice Florentino que son por la mayor parte negros y del tamaño del pulgón de Castilla y de aquella hechura y vuelan en el aire y nadan en el agua y cómenlos. Y algo muy importante que vamos a ver aquí en el Códice Florentino es el método de caza. Vamos a notar esta cuerda que sostiene algunas ramas de zacate que son colocadas intencionalmente en la laguna para ser extraídas posteriormente y obtener los huevecillos de esta especie. Vemos en una de estas fotos, incluso actualmente, cómo una persona va sacando esta cuerda para poder obtener esas ramas que llevan ya los huevecillos de la shayaca. Particularmente el guiso tradicional de las hallacas, que funciona también como un sustituto de las tortitas de camarón, solo que más nutritivo y más caro, se da especialmente en abril en relación con la Semana Santa. Ahí vemos los huevecillos dentro de estas ramas, los huevecillos ya extraídos y los huevecillos ya procesados en estas tortitas. Algo muy interesante en relación con todos los insectos es que sus aportes nutrimentales son muy altos, contrario a lo que se pudiera pensar, tenemos un aporte nutricional muy amplio. Por ejemplo, en el caso de las larvas de mosco, también conocidas así, que no son larvas de mosco, em, tenemos que por cada 100 gramos hay 54 gramos de proteína, solo 6 gramos de grasa, 11 miligramos de ácido nicotínico que ayuda a la salud de la piel, a los nervios y al aparato digestivo, 48 miligramos de hierro, gran cantidad de aminoácidos y vitaminas tipo B, especialmente riboflavina, la cual ayuda a transformar los alimentos en energía, además de ayudar a crecer y mantener adecuadamente la vida a nivel celular. Es decir, cuando nosotros exploramos estos aspectos nutricionales en poblaciones indígenas o mestizas, nos vamos a dar cuenta que esta gente, estas personas están bien nutridas por este tipo de datos duros que nos ofrecen los científicos que han analizado estas especies. Otra mencionada en el Códice Florentino se dice que hay unos mosquillas en el agua que llaman amoyotl, andan en haz del agua, pescanlas y cómenlas. Son precisamente estos, el moyotl o moyote es un zancudo, pero el término atl referente al agua hace que se denomine la especie así. No es un zancudo como tal, también se les conoce como amoyotes, patinadores o zapateros. Son estos que siempre andan sobre la superficie del agua a partir del principio de tensión superficial y son de la especie Aquarius remigis. Otros muy importantes son los de la familia Notenectidae, que son conocidos como garapitos o chinches de agua, visualizados aquí en la esquina inferior izquierda y en la esquina superior derecha, y de la especie Velostomátida o cucarachón de agua, que son estos dos que vemos aquí que se están alimentando, sí, de una serpiente y sí, de una tortuga. De hecho, la mordedura de este bicho es muy dolorosa, pero es perfectamente comestible y contribuye en un 71% de proteína de acuerdo con los trabajos que se han efectuado. Algo particular que vamos a notar en relación con la chincha acuática gigante o el cucarachón de agua es cómo se consume, porque la mayor parte de los insectos van a tener un proceso de consumo muy distintivo, muy particular, pero estas en particular se tienen que hervir, luego se ponen a remojar en vinagre y luego se pican en trozos y pueden comerse de esa manera. Algunas otras especies mencionadas son, por ejemplo, los gusanos en el agua llamados Oquilistac o gusanos blancos. No tengo idea de a qué especie se refieran. Son muy ligeros en el agua y cómenlos.
También se menciona que hay unos coquillos en el agua que se llaman michpili, son muy pequeñitos como aradores, péscanlos y dicen que son de muy buen comer. Recordemos que este documento es del siglo XVI, publicado en 1500, entre 1569 y 1581. Hay otros joquitos que se llama mexpiltetes o amiloetet, son como los de arriba dichos y cómenlos. Hay otros gusanos del agua que se llaman ishkavitli, no tienen cabezas, sino como dos colas, son coloradillos y hacen de ellos comida. Vienen aquí algunas especies más populares. Se menciona que hay otras hormigas que se llaman tlilaxcatl, de hecho de ahí viene el término chilasca, que es como se conoce a un particular tipo de hormiga en Veracruz, o tzicatl. Críanse en tierras frías, son pequeñuelas, son negras y muerden, y sus huevos son blancos. En algunas partes las comen y por eso les llaman ascamoli. El ascamoli o escamol, como se le conoce popularmente, es muy particularmente consumido en el estado de Hidalgo, pero algunas regiones han adoptado su consumo. Algo que siempre me gusta mencionar es el potencial económico que tiene la explotación de recursos de insectos como alimentos, por los beneficios que obtiene el ser humano. eh, Está el caso de Pino, Zacatecas, donde hace 25 años, 27 años venían ganaderos, bueno, venía gente a comprar ganado del estado de Hidalgo y empezaron a platicarles que el escamol se consumía, les enseñaron los procesos. Actualmente hay muchas familias en Pino, Zacatecas, que se dedican a la extracción del escamol y Zacatecas logró posicionarse como el mayor productor de escamol a nivel nacional, cuando la práctica fue introducida de fuera. Entonces, imaginemos eso en otros estados de la República, que va a generar fuentes de empleo, que va a generar bienestar en la salud de las personas, etcétera. Aquí vemos lo que son los huevecillos o escamoles de la hormiga, esta es la época del año ideal para extraerla y comerla, y un guisado en la parte de abajo. Algo muy importante también que tiene que ver con el procesamiento de insectos para su consumo es que siempre es recomendado solamente incluir 2 o 3 ingredientes máximo con para que no se pierda el sabor del insecto cuando es consumido. Otra muy popular pues es la hormiga chicatana, se menciona el códice florentino. Hay otras hormigas que llaman cicatana, críanse en las tierras calientes y destruyen los árboles y cuanto hay, andan en escuadrones como gente de guerra y llámanlas también tepehuani, que quiere decir destructoras. Tepehuani también significa dueño del cerro. Y estamos hablando prácticamente de lo que conocemos en Veracruz como arrieras, hormigas arrieras, que en ciertas épocas del año también, de hecho, ahorita con los cambios de clima que hubo en Veracruz, se alcanzaron a visualizar algunas que destrozan los árboles, se llevan a los nidos y alimentan a las larvas para que los vuelos nupciales se hagan en las primeras lluvias en mayo, junio y julio. Salen miles de millones de hormigas reinas para cruzarse con los zánganos y es el momento ideal para capturarlas. Es la especie ata mexicana, también conocida como hormiga chicatana o culona. Son teta, guatalata, son popo o tzitzim. Eh, Tiene un 63,31% de proteína. Para consumirla hay 2 procedimientos. Uno, por ejemplo, que se utiliza más en Oaxaca es capturas la hormiga, la metes así en una bolsa, las vas almacenando, te las llevas a tu casa y en el comal directamente vas colocando las hormigas y vas frotándolas sobre el comal caliente y ese procedimiento va haciendo que las alas y las patas vayan quedando separadas del cuerpo, que es lo que se come. La limpieza a profundidad del insecto lleva otro procedimiento, como se hace en otras partes del país.
manualmente se va quitando la cabeza, las alas y las patas y como vemos en la esquina superior izquierda, hay una mujer que está colocando los cuerpos de las cicatanas en el comal. Se pueden hacer en salsa o se pueden consumir así como se ve en la imagen. Créanme que es un verdadero manjar comer hormiga chicatana. Muy popular, por ejemplo, en Huatusco, donde algunos restaurantes lo incluyen como platillo dentro de la carta y tienen disponibilidad de chicatana durante todo el año. Se me hizo agua la boca, lo siento. La última vez que comí chicatanas fue en diciembre precisamente, hice un viaje a Coscomatepec y tuve oportunidad de comer unas gorditas de salsa de chicatana. Bueno, algo que no les comenté también, mi interés en los insectos sucedió en pandemia porque no es una de mis, es una línea de investigación mía reciente porque yo me enfoco mucho en los proyectos sociales. A mí me gusta hacer investigación, pero investigación que ayude, investigación que permita a otras personas obtener un beneficio social. Entonces, cuando se viene pandemia y se viene una serie de despidos masivos y se vienen condiciones precarias en el ámbito laboral, pues yo recordé un poco mi niñez, ¿no? Porque pues yo nací en un seno familiar de escasos recursos, en el cual cuando vives en ciudad, tu única solución a todo es el dinero, pero realmente el dinero no es lo más importante. Si uno tiene los conocimientos para desenvolverse en cualquier entorno, uno puede sobrevivir. Entonces, cuando se viene pandemia, yo me puse en el lugar de los indígenas de la Sierra Norte de Jalisco, donde actualmente resido, y mi interés en esta línea de investigación era, oigan, pueden comer esto, ¿no? Y es perfectamente saludable y les puede generar también económicamente un beneficio si saben colocarlo en un mercado nacional o internacional, porque aquí muchas de las cosas las llevan a Estados Unidos. Entonces, ese fue mi interés real en trabajar con esto. Otras hormigas que son populares son de la especie Myrmecocystus mexicanus, hormiga mielera, particularmente la hay en San Luis Potosí. Em, Se llama Necuaxcatl, que quiere decir hormigas de miel, críanse debajo de la tierra y traen en la cola una vejiguita redonda llena de miel. Es transparente en esta vejiguita como una cuenta de ámbar. Es muy buena esta miel y cómenla como la miel de abejas, así tal cual tomas la hormiga y te la comes. Y hay otros insectos que aunque no son comestibles directamente, sí producen algunos beneficios para el ser humano, por ejemplo, la miel. Los abejorros o abejones, como los menciona Sagún, en esta tierra que se llaman xicotlis o xicotes o jicotes, hacen miel y hacen cuevas en la tierra donde hacen su miel. Es muy buena miel la que hacen, pican como abejas, de hecho, lastiman e hinchan la picadura, dice ahí, pero el veneno que tiene el abejorro, créanme, que se siente como si te picaran 7 u 8 abejas al mismo tiempo. Es muy potente. Y otra que es la Escaptotrigona, que es una de las especies de abejas sin aguijón nativas de Mesoamérica. También la hay la abeja melipona, que es ligeramente diferente, muy parecida a la abeja africana, pero no es africana. Y estas abejitas son muy fáciles de domesticar. De hecho, yo tuve oportunidad de rescatar un nido, lo tengo en casita allá en Veracruz, en un tronco de un árbol, anidan dentro de los árboles o dentro de cercos de piedra y hacen unas pequeñas trompetitas por donde entran y salen, como la que se ve en la imagen. Son del tamaño de una mosca, no pican. Su método de defensa es enredarse en el cabello y la miel es muy cotizada, es lo que se conoce como miel virgen, alcanza hasta 1,500 pesos el kilo
No mencioné en los otros casos precios, pero por ejemplo, la chicatana debe tener un valor entre 1,500 1,700 el kilo, el escamol entre 1,200 1,800 el kilo, etcétera. Y ahí vemos un productor de la Sierra Norte de Puebla, donde el método tradicional es colocarlas en ollas y dejarles la trompetita para que puedan entrar y salir. Cuando es el momento adecuado de cosechar la miel, se abre y se recolecta la miel. También vemos la imagen en un códice maya, de hecho hay un códice maya donde se menciona todo esto de la apicultura, que es una tradición que ha sido milenaria. En el área maya, por ejemplo, en lugar de estas ollas se utilizan cajas de madera donde son criadas estas abejitas. Y bueno, diversas especies de chapulines. Se mencionan aquí los Ilectishapoli, que son medianas y son coloradas. En el tiempo de coger los maizales, anda, son de comer. Hay otras langostas que llaman Chopanchapoli, que quiere decir langostas de verano. Son grandes, gruesas, no vuelan, sino andan por la tierra, come mucho los frijoles, unas de ellas son prietas, otras pardillas, otras verdes y suelen las comer. Otras los acachapoli, otras los cachapoli, otras los acatelicuixli y otras los tlachapoli y ashpopoli. Son especies diferentes, hay muchas especies de chapulines, todas o su mayor parte son comestibles, son del género Orthoptera acrididae, se consumen en Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, y párenle de contar, como dicen por ahí, y tienen entre un 75,95 a un 77,13 de proteína, es decir, casi el doble de lo que es la carne de res, la carne de cerdo, la carne de pollo. Además de que también la producción de insectos, porque se puede hacer, no vamos a tocar ese tema, pero se pueden hacer protocultivos, es mucho más redituable a tener granjas de animales que además consumen más agua y generan más desechos y más contaminantes. Otras especies son los gusanos de maguey. Se menciona el códice florentino que hay unos gusanos que se llaman meoquili, que quiere decir gusanos de maguey. Son muy blancos, críanse en los magueyes, agujéranlos, métense dentro y van comiendo y echan la fresa por el agujerillo por donde entraron. Son muy buenos de comer, los hay rojos, los hay blancos y no son más que larvas de polillas. Las polillas depositan sus huevecillos en las especies de agave y hace que el gusanito vaya creciendo y se vaya desarrollando y luego pueda ser extraído y consumido. Y estos aportan 45,25% de proteína. Otros, fíjense, esto es bien curioso porque yo no sabía de personas que consumieran los gusanos del elote y me comentaban en estas vacaciones platicando con algunas personas. Me dicen, ah, sí, fulanito se los comía, dice que saben a elote. Entonces yo me quedé con esa sensación de rayos, porque yo siempre que en época de cosechar elotes en el rancho, pues es muy común de, vamos a asar unos elotes o vamos a comernos unos hervidos o hay que desgranar para hacer unos tamales de elote. Y siempre te encuentras estos bichos. Pero a mí realmente nunca me pasó por la cabeza de me voy a comer un animal de estos, ¿no? Pero sí son mencionados y sí son consumidos en algunos lugares. Hay otros gusanos que se llaman sinocuili, que quiere decir gusanos del maíz. Críanse dentro de las mazorcas cuando verdes y cómenlas y destruyenlas, son de comer. Entonces, cuando se encuentren por ahí el gusanito en el esquite, no peguen el grito en el cielo. Bueno, otros que son menos conocidos como consumibles, pero que sí existen y son muy comunes en los árboles de jonote especialmente, son las cuetlas, también llamados gusanos tzitzín en Chiapas. Este gusano es el que vemos aquí, es una larva de una polilla más grande. De hecho, estas polillas suelen atribuirse como de mal agüero
en las casas en Veracruz. A veces se dice, hay creencias en torno a ellas, que si llega a tu casa es porque te visita un difunto familiar o que traen la muerte, etcétera, ¿no? Pues estos, no sé si han escuchado la famosa canción esta de la del gusanito, de nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Bueno, el proceso que dice la canción es precisamente el que se aplica al proceso para limpiar el, el gusano de Jonote o Cuetla. Este, Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y ¡zas! Qué rico gusanito! Pues justamente así funciona. Los cuetla, se les corta la cabeza, se exprimen, son como sacos de plástico, por decir algo en relación con la textura, y de ahí se hierven con sal y pueden tostarse y pueden ser comidos. Otros más raros, el famoso gusano cuchamá, que es muy consumido en Zapotitlán de Salinas, en Puebla. De hecho, esos gusanos existen también en Veracruz y usualmente pues tienen otras atribuciones. Si uno roza la piel con la piel de este tipo de gusano, puede tener un ardor muy fuerte e incluso calenturas. O sea, es un gusano peligroso, es un gusano de cuidado, pero también es un gusano muy caro. De hecho, hay estudios que se han hecho en Zapotitlán de Salinas, donde vinieron japoneses a extraer toneladas de este gusano y por poco y lo extinguen. Otro muy popular en México es el jumil, que es una chinche. Se consume en los estados de Morelos, el Estado de México, en Hidalgo, Guerrero y también en Veracruz. El, la especie que es comestible, de la cual existen reportes, aunque son varias, les recuerdo, es la de Eucrisus taxcoensis, es decir, la que se consume en Tasco. De hecho, a mí me tocó consumirlos por ahí de 2011, una conferencia que di por allá. Me aventé al mercado, vi que los vendían en bolsitas de plástico, los sobres costaban 5 pesos. Le pregunté a la señora, güey, cómo se come? Ah, pues tú los en el comal y écheselos a los frijoles, hágalos en salsa. Y se me sigue haciendo agua la boca, ¿eh? De verdad, saben muy bien. Y le dije que si podía consumirlos crudos y me dijo que sí. Y de hecho sí he visto videos donde los consumen crudos. Como así tal cual vivo, lo metes a la boca y lo masticas y tan tan va para adentro. Otros que son los tazos gigas o chamúes o shawis, como los llaman los birráricas, o chamuis, como los llaman los ñañús en Hidalgo, aportan un 54.54% de aminoácidos esenciales. Se consumen en salsas también, se consumen en estado de pupa. Recordemos que los insectos están en constante metamorfosis. La época adecuada para recolectarlos es marzo-abril y especialmente cuando no tienen desarrolladas sus alas. Es decir, el bicho está apenas desarrollándose, este, para crecer. Otros son las chicharras o cigarras o también llamadas chichiliqui, perdón. Se consume en Michoacán, también en el Estado de México, Puebla, Hidalgo y Oaxaca y tiene un 71.9% de proteína. Estas se pueden también colocar directamente sobre el comal y también se pueden hervir. De hecho, hay un caldo ahí de chicharra. Son muy populares en Estados Unidos. Hay incluso un festival en el cual consumen las chicharras. Y algo también que no les he comentado, algunas especies como los chapulines, por ejemplo, el término correcto es se descacan, así se le dice en Oaxaca. Se toma el insecto, se aprieta y pues toda su suciedad se extirpa, pero hay otro proceso más lento. Ese proceso consiste en meterlos en una bolsa, cerrar esa bolsa y esperar que mueran de inanición. Al morir de inanición, ellos mismos se van limpiando. Tarda un promedio de 24 horas. Yo ya he hecho el procedimiento. Se lavan, se hierven, se fríen y se pueden procesar. Otros
que no pensaríamos que se comen son las gusanas ciegas. Se consumen especialmente en songolicas, son llamados chicharroncitos y son estas larvas que vemos aquí de la especie Melolontidae filófaga, también conocidos como mayates en Veracruz, o cuitlalolos o rodacacas, que son estas especies de escarabajos que ruedan las heces de las vacas y hacen un hueco abajo de la tierra, meten esa bolita de heces, depositan sus huevecillos ahí y posteriormente se generan estas larvas a las cuales se les corta la extremidad inferior y o proceden a freírse. Otra especie de escarabajo comestible, digo, hay muchísimas, ahorita vamos a ver otro dato importante, es la de Golofa pizarro y Golofa tesander, que son escarabajos rinocerontes o catum, también se les llama así, se consumen en estado larvario o de pupa. Veamos el tamaño del bicho, o sea, realmente, estaríamos hablando de que con 3 bichos de estos ya tienes para una comida, ¿no? ¿Y qué te cuesta simplemente extraer el bicho de la tierra? Y por increíble que parezca, otro de los bichos comestibles son los piojos. Están documentados como, esto sí es algo que yo no comería, perdón. Están documentados para el caso de Morelos, Puebla, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Y si nos produce un poco de asco o incertidumbre el hecho de este insecto que consume sangre, pues pongámonos a pensar que la moronga o rellena, que es un platillo muy común en muchos lugares del país, también está elaborada con sangre, sangre de cerdo, y que es también consumida por nosotros. Y bueno, vivimos en una tierra tan bendita, especialmente en los estados del sureste, como lo es el caso de Veracruz, que incluso tenemos tierra comestible. Hay al menos 2 lugares del estado donde hay reportes de este tipo de tierra, uno es en la Huasteca Veracruzana y otro es en Jaltipan, donde actualmente elaboran este postre elaborado con tierra que se extrae. Es una tierra de tono rosáceo que se extrae de una zona en particular, que es aderezada con hierbas, se coloca a recibir humo y puede ingerirse. Y por último, solamente comentarles que en México existen hasta hace 2 o 3 años, ahorita deben ser muchas más, alrededor de 549 especies de insectos comestibles. ¿Cuántas de ellas conocemos? ¿Cuántas de ellas podemos aprovechar? ¿Y cuántas de ellas traerían un gran beneficio a nuestras vidas? Bueno, por mi parte, pues es todo. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y pues estoy a sus órdenes para cualquier duda que tenga relación con este tema dentro de mis posibilidades de responder. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, doctor Emanuel. Pues sí, en realidad creo que sí nos deja pensando mucho, ¿no? Porque, pues al menos digo, actualmente, y ya todos los que vivimos aquí en México, en ciudades, híjole, pues ya la verdad es que los insectos muy escasamente, ¿no? O sea, ya no forman parte de nuestra dieta. Y si hay alguno que llegamos a encontrar de una manera más recurrente en mercados, pues son los chapulines, que incluso es más Sí, como botanita, ¿no? A veces como botana, a veces en salsas, ¿no? O sea, a veces te lo encuentras como de distintas maneras. Y es ese, ¿no? Pero como en muchas comunidades, estados, fuera de lo que es la Ciudad de México, todavía vemos parte del aprovechamiento. Entonces, sí, o sea, todavía hay algunas prácticas, ¿no? De cómo tiene su chiste, ¿no? O sea, no, bien te lo puedes comer así algunos, pero otros se tienen que preparar, ¿no? Entonces, deja mucho sí, pensando en el pasado prehispánico, cómo debió haber sido, ¿no? O sea, todas las preparaciones que tuvieron, con qué otros alimentos preparaban los insectos, ¿no? Con qué otros sí. acompañaban.
De hecho, aunque pudimos ver dentro de estas charlas que quizá hablamos más del maíz por el reconocimiento que tiene, ¿no? Como dentro de la dieta de muchas comunidades indígenas y que en el pasado pues fue también uno de los alimentos más, pues sí, que dentro de la milpa pues es el alimento principal. En realidad todo este tema de la comida, la alimentación es bastante amplio, ¿no? Todos los insectos y temas que no tocamos pues también tienen que ver con la caza, ¿no? La pesca, muchos otros recursos que también se están aprovechando como alimento. Entonces sí, hay todavía, ¿no? Mucho por discutir y por charlar en estos ciclos. Bueno, no sé si alguno de los presentes tenga alguna pregunta, alguna inquietud o incluso que quiera compartir, ¿no? Alguna anécdota que le haya recordado dentro de estos temas de insectos. A mí, justo cuando decías, ay, como que se me hace agua la boca, yo también decía, como que se me hace agua la boca, pero me quedaba pensando un poco porque decía, híjole, es que a veces ya el aspecto que tienen como que actualmente lo pensamos, ¿no? O sea, yo digo, sí se me antoja, pero no sé, ¿no? No todos, no todos. Sí, completamente. Bueno, tenemos una pregunta que es de Itzel Rodríguez y ella nos comenta, ¿no? En los códices menciona algo relacionado al consumo de los insectos en rituales o ciclos específicos. Ok. Es una muy buena pregunta que yo no me considero capaz de responder en este momento, porque como les comentaba, pues es una línea de investigación realmente nueva. Mis áreas fuertes de investigación pues están en relación con la Huasteca Veracruzana, el noroccidente de México, teoría y metodología del análisis de la imagen en sociedades antiguas, trabajo también con numismática. Entonces, cuando yo empecé con esto, pues es picar piedra, ver lo que se ha hecho en otros casos de estudio y tratar de mostrar eso en esta región, ¿no? A ver, miren que tienen recursos que no están siendo aprovechados, pero es por esa parte, esto que comentas. Hace un tiempo fui a un restaurante aquí que está cerca de una presa y le comentaba yo sobre el registro de las especies que hay ahí y me decía, en algún momento tuve muchas ranas toro porque fui a comprar los pescados, los huevecillos de pescado a San Luis Potosí, los puse, pero venían huevos de rana toro y se me hizo una infestación, entonces las metí en el platillo, en el menú, pero el problema era que nadie las pedía. Hasta que alguien vino de fuera, las vio en el menú y se comió 6 pares, o sea, una docena completa se las comió que alguien venía de fuera, ¿no? Entonces, esa parte de poder hacer cotidiano este conocimiento cambiaría nuestra perspectiva y ayudaría a consumirlo, ¿no? Pero sí, esta parte si hay en códices. Dudo que lo haya. Si hay algo, debe haber en las obras de franciscanos que se menciona así como muy sutilmente de, en tal fiesta, tal ceremonia se consumió un platillo de tal cosa. Pero es una labor titánica también estar revisando. Todavía no lo hago, en algún momento lo voy a realizar, ¿no? Itzel también comenta lo siguiente. Dice, respecto al gusano rojo de agua que se menciona, podría ser las larvas de los dípteros Crinomidae, no sé si se pronuncie. Ok. Tengo entendido que justo en su etapa larval son rojos y acuáticos. Sí, es posible. De hecho, fíjate que, bueno, yo no soy biólogo, aclaro. Estoy buscando la especie, lo había hecho aquí, pero dije, lo hago en mi teléfono. Sí, fíjate que hace poco veía yo un video que hacen unas tortitas de zancudo en África. O sea, literal se ponen a cazarlos con una red, juntan los zancudos y hacen unas tortitas, ¿no? A mí me sorprendió mucho eso porque yo creo que es otra de las cosas que le pensaría para comérmelo,
por esta visión occidental, especialmente por esta visión occidental. Nosotros, mientras no modifiquemos nuestra forma de pensar a cómo crecimos, a cómo nos educaron, no vamos a tener esta capacidad de superar esos, ¿cómo se les llama? Am, prejuicios que nosotros tenemos en torno a lo que sea, ¿no? Pero sí, sí se pueden, tabúes, sí, también tabúes. Eh, sí, sí podrían, ser estos gusanos los que menciona Itzel, ¿no? También tenemos un comentario de Lucero. Dice, muchas gracias por compartir su investigación. ¿Nos podría expandir un poco más sobre las abejas? Ok, fíjense que la abeja melipona mesoamericana y la escaptotrigona y otras, porque hay como dos o tres más que son nativas de Mesoamérica y que no tienen aguijón, están en peligro de extinción porque cuando empiezan a infestarse el país con abeja africanizada que venía en los barcos provenientes de Europa, pues empieza a haber ataques de colmenas de africanas a abejas mesoamericanas y las abejas mesoamericanas, al no tener aguijón, pues fueron perdiendo terreno y dominio en nuestro país. Entonces, no sé si sea una especie actualmente en peligro de extinción, pero yo sí creo que es una especie que hay que cuidar. Si nosotros vemos nidos, pues hay que evitar destruirlos. Por el contrario, hay que tratar de preservarlos. Les comentaba yo, rescaté un nido, lo tengo en la casa. Cortaron un árbol y en una parte del tronco le sacaron la miel y lo tiraron y lo estaban quemando, ¿no? Murieron muchas abejas. Logré rescatarlo de la basura prácticamente, lo llevé y actualmente ya tiene como un año conmigo. Las abejitas están ahí felices. Aparte en el área maya las tratan como si fueran niños y hay como esa humanidad que debería haber. Si gusta hacer Eh, la pregunta, Rocío. Buenas noches. Y la pregunta va encaminada hacia saber algunas formas de conservación de estos insectos, porque por lo que sé, muchos de ellos pues son capturados, ¿no? De la naturaleza, entonces no hay como un mecanismo de conservación para que el recurso que alimenta no termine. Si sabes de algunas formas de cómo conservarlos o de cómo producirlos. por supuesto. Les comentaba la especie ata mexicana, la chicatana, porque siempre me decían, es que tú no sabes cuántos bichos estás matando cuando te comes una de esas, eh, especies, ¿no? Uno de esos bichos. Pero hay muchos mitos que Occidente y las empresas crean para que no tengamos un impacto, entre comillas, en el ambiente. Fue como cuando la cerveza sustituyó al pulque, que se empezaron a crear mitos en torno al pulque para que la gente dejara de consumir pulque y la cerveza se posicionara. Entonces, a Occidente no le va a convenir que la gente consuma insectos. ¿Por qué? Porque están ahí en la naturaleza y podemos apropiarnos de ello en cualquier momento. Hay protocultivos. En Tailandia, por ejemplo, era muy famoso por sus cultivos de arroz. Toda la gente se dedicaba al cultivo de arroz. Pero cuando se empezaron a dar cuenta del recurso que generaba producir insectos, se abandonaron los campos de arroz y actualmente es el primer productor mundial de insectos a través de granjas o protocultivos. No podemos hablar de cultivos como tales porque no es como, aras la tierra, pones la semilla y cosechas. ¿Por qué? Porque es un procedimiento muy diferente. Pero, por ejemplo, el protocultivo de escamol se hace extrayendo por primera vez del nido estas huevecillos de la hormiga, pero se coloca una laja de piedra y se coloca una base de un nopal. Estos nopales grandes tienen como fibras interiores donde es más fácil que la especie deposite sus huevecillos. Entonces, esto les protege de otros depredadores, estas lajas de piedra como los osos hormigueros, pero también facilita su recolección. Entonces,
Sí existe información, sí existen programas. Por ejemplo, los grillos, el grillo doméstico, se puede domesticar perfectamente en estos cartones de huevo. No requieren de mucho procedimiento. En algún momento tomé un curso para reproducción. No lo he hecho porque no me da tiempo, pero les voy a platicar una anécdota. En algún momento me encontré dos chapulines, uno hembra y uno macho en diversos momentos aquí en la calle, y yo tengo plantitas en mi espacio del área de lavabo. Me los traje, se reprodujeron, empezaron a ver bichos por donde quiera y llegué a contar como 150 ya adultos, ¿no? No me atreví a comérmelos porque me encariñé con ellos. O sea, yo entraba y de repente los tenía aquí o en la cabeza o en la ropa y no me atreví a consumirlos, ¿no? Pero como en cualquier ecosistema, crecieron, empezaron a matarse entre ellos, de repente venían los pájaros y se los comían y fueron desapareciendo. Pero sí se pueden reproducir sin dañar el entorno. Tenemos otros comentarios. Nos dice Sonia. Buenas noches, le saluda Sonia, docente de gastronomía en Perú, en la Amazonia peruana. Se comen unos gusanos gorditos llamados suri que habitan en los troncos de los aguajales y unas hormigas grandes llamadas culonas. Y Ah, Joana nos dice, la industria de la carne es pesada, hace mucho para impulsar el consumo. sí, bueno, en relación a estos dos últimos comentarios, estas hormigas culonas son las chicatanas. Es una de las formas en que se les llama, también se les llama sanjuaneras, porque están asociadas con la entrada del verano y las lluvias del inicio del verano, marcadas por la fecha del 24 de junio, que es San Juan. Y pues sí, también es interesante saber qué se está consumiendo en otras partes del mundo, porque hay un sinfín de especies que están ahí, que se consumen, que no lo sabemos por esto de lo que les comentaba al principio, desconocimiento, vergüenza, etcétera, ¿no? Pero sí es importante mantener ese patrimonio vivo que tenemos a disposición y que es importante conocerlo, ¿no? En cuanto al otro comentario, lo de la industria de la carne, sí, el occidente siempre nos va a poner ahí como, no consumas esto, consume esto y se van a crear mentiras, porque hablan con mentiras también. Por ejemplo, en algún momento, hace como 3 o 4, no, quizá un poco más, 8 años, intentaron privatizar las plantas medicinales. ¿Por qué se intentaba privatizar las plantas medicinales? Bueno, porque es un recurso que cualquiera puede tener en su patio y que te puedes curar una enfermedad, ¿no? Con el argumento de que, pues es que puede dañar al organismo si no sabes las, proporciones y demás. Vaya, el punto es muy preciso. Si tú has consumido una planta para curarte una enfermedad en todo el periodo evolutivo de existencia de la vida humana, ¿cómo me puedes decir en 300 años de desarrollo de la medicina moderna que tu producto es mejor que ese producto de 300.000 años de replicación?